Bienvenidos a todos, hoy continuamos con la segunda parte de la cascada de agua creada por Mark Ferrari en Promotion NG. Hoy nos vamos a centrar en la parte de dibujar el impacto del agua cuando llega al río, pero antes vamos a hacer esta especie de río, que no lo explicó Mark Ferrari, ni siquiera él lo hace así, pero pensé en las partes que ya tenemos para poder crearlo. Así que comenzamos creando una nueva capa por encima y retomamos la captura de nuestra cascada. Ahora activamos otra vez la rejilla y la vamos a ir pegando uno al lado del otro, y la siguiente copia pues la vamos a voltear con la X. Ahora presionamos Control T para entrar en el modo de transformación y con Control vamos deformando las esquinas hasta que coincidan con el final de nuestra cascada. Y ahora la parte que se aleja la vamos ensanchando y cuando la tengamos le damos a aceptar. Ahora retornamos a nuestra cascada y vamos a borrar toda la parte inferior donde coincide con lo que sería el principio del río. Ahora ya si queremos podemos fusionar estas dos partes del río. Y ahora sí retornamos con las explicaciones del maestro Mark y nos explica cómo hace este impacto del agua, en el cual va creando como una especie de esfera en las cuales con un mismo ciclo de color va alternando dónde comienza cada ciclo. De tal forma que, por ejemplo, donde está dibujado en rojo empieza el ciclo en el color número 1, donde está dibujado en amarillo, por ejemplo, empieza en el color número 3 y donde está el naranja empieza con el color número 5. Así pues, con el Freeform Solid Tool voy a ir seleccionando colores que sean muy distintos unos entre otros y voy a comenzar haciendo un círculo aquí central. Ahora en otro color a sus lados y vamos así poquito a poco completando todo el espacio. Y ahora continuamos creando el ciclo de color, el cual va a estar integrado por 5 colores que tengan los mismos colores de la cascada. Y primero selecciono el color que era casi el más oscuro. Después pasamos al color más oscuro. Volvemos a elegir el primer color. Y ahora hacemos un degradado de estos colores. Seguir este orden es importante porque nos va a ayudar a que veamos como una línea que va avanzando como en vertical, al igual que hacíamos con el patrón de la cascada. Por eso dejamos un color oscuro rodeado de dos más claros. De todas formas, vosotros probar vuestras combinaciones porque seguro que también quedan bien. Vamos. Así que ahora seleccionamos, convertimos esto en un ciclo de color. Utilizamos la misma velocidad para todo, que era 10. Y ahora, para ahorrarnos un poco de trabajo, aunque Mark no lo hace así, vamos a duplicar este ciclo y lo vamos a crear pero en distinto orden. De esta forma nos va a ser un poquito más cómodo y más rápido. Así que ahora, en vez de empezar con el primer color, vamos a empezar con el tercero. Así que cojo estos dos y los muevo aquí detrás. Después en el de abajo del todo vamos a empezar con el último color. Así que muevo esto aquí. Y ahora lo recoloco donde estaba. Vamos, esto es indiferente, pero es simplemente por tenerlo ordenado. Y ahora vamos a crear ciclos de color. Así ahora, al primero lo voy a hacer con el que corresponde con el color amarillo. El segundo, por ejemplo, se lo vamos a asignar al que tiene el color rosa. Y el tercero se lo vamos a asignar al que tiene el color naranja. Lo pongo así, pero para que se vea esquemático, ¿vale? No es algo que vayamos a utilizar. Ahora nos vamos a nuestra herramienta de relleno y vamos a seleccionar un
Counter Grading. Y vamos a buscar un patrón que es este. Yo no creo que Mark Ferrari lo haga así, yo sinceramente pienso que esta parte él la va dibujando a mano para que quede perfectamente bien, pero lo vamos a hacer así para poder avanzar un poco más rápido con el tutorial. Pues bien, abrimos nuestro gradiente y empezamos con el primero que hemos dicho que lo íbamos a emplear en el amarillo. Después hemos dicho que para el rosa era el segundo. Y el tercero para el naranja. Así ahora le damos a play y vemos este efecto en el que va alternando distintos colores y no es como explicaba él en su conferencia, en que si lo haces todo con el mismo gradiente tienes momentos que te iluminan y otros de oscuridad y parece que está haciendo como un flash la cascada. Vamos a corregir aquí una línea que ha aparecido, simplemente tenemos que clicar con el color que tenemos justo al lado para mantener el orden del ciclo de color. Y voy a rellenar esto. Y con eso vemos nuestro resultado. El siguiente efecto con el que vamos a seguir es este efecto de agua pulverizada tras el impacto de la cascada. Así que creamos una nueva capa por encima, activamos nuestra rejilla y con nuestra herramienta de círculo con relleno vamos a crear un círculo que empiece justo en la base de la cascada, presionamos control y lo podemos centrar y más o menos ahí creo que va a estar bien. Desactivamos la rejilla y ahora con B podemos capturar este círculo que tiene las dimensiones que necesitamos y nos vamos a venir aquí a la derecha. Lo vamos a pegar aquí y aquí debajo. Y lo vamos a guardar también aquí. Ahora con la cascada que habíamos creado anteriormente, lo que vamos a hacer es voltearla y ponerla boca abajo, para que cuando nosotros le demos a play dé la sensación de que va hacia arriba. Nos vamos al bote de rellenado y seleccionamos Brush Grab. Y haciendo un clic dentro de este círculo, si le damos play, vemos ahora cómo está esta esfera que va hacia arriba. En la siguiente esfera lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero con los colores de la cascada de la roca. Y el siguiente paso va a ser crear un degradado suave de estos círculos del interior al exterior. Para ello lo primero que voy a hacer es volver a capturar estos círculos para asegurarme que están bien puestos con la rejilla. Voy a borrar y ahora activamos G y lo colocamos y con el de arriba hacemos igual. Vale, y ahora si cojo este círculo, teóricamente lo puedo solapar perfectamente encima, vemos, vale, y tenemos las posiciones perfectas. Así que vamos a aumentar el tamaño de nuestro Canva. Y ahora nos vamos a hacer nuestra plantilla de degradado. Para ello vamos a coger un par de colores que se diferencien mucho el uno del otro, como por ejemplo podrían ser estos dos, presionamos la tecla Q, hacemos un gradiente y ahora con el bote de relleno vamos a seleccionar Counter Grading. Y ahora vamos a regresar al patrón que hemos estado utilizando desde un principio, que era este con las cruces. Y hacemos clic dentro del círculo. Y lo posicionamos ahí en el centro. Nos podemos ayudar con la rejilla. Vale. Y ahora con la varita mágica de selección, selecciono el color del centro y le doy a suprimir. De tal forma que se me queda tan solo el color de fuera y en el interior una transparencia. Recordad que tenéis que tener desactivado el Insolate para que os pille todos los colores. Ahora voy a utilizar esto como una herramienta de borrado. Con B, hago la captura, activo mi rejilla, que por esto era lo importante de colocar bien estos círculos, lo posiciono encima y le doy a borrar. Y con el de abajo hacemos exactamente lo mismo. Y ahora si le damos a play, vemos como tenemos estas dos esferas que van hacia arriba. Ahora lo que quedaría es
cogerlas y primero posicionamos una encima del río. Vamos a hacerlo en una capa aparte por si nos equivocamos. Colocamos una y a esta le vamos a borrar los laterales de la roca, que sería este de aquí, este de aquí, y también vamos a borrar a partir de la base hacia abajo. Y ahora en otra capa por encima cogemos la otra cascada con los colores de la roca y la superponemos. Y ahora a esta lo que vamos a hacer es borrarle el interior. Y ahora borramos la base. Y ahora cuando le damos a play, vemos cómo tenemos un efecto dentro con los colores del agua y en la parte de la roca vemos cómo aparece el efecto pero integrado. Ahora ya solo nos queda terminar nuestra roca, del cual me he ayudado de mis antiguas rocas para hacer una selección y aplicar este degradado desde los amarillos a unos morados para dar luz arriba y oscuridad abajo, y he reutilizado los elementos de las rocas que tenía y he ajustado un poquito la sombra para terminar. Y por último, con el modo de pincel en Smear, le he dado por encima del agua que está detrás de la roca para crear esta sensación de que el agua al impactar con la roca se desplaza en otra dirección o va un poco más lenta. Bueno, y con esto terminamos la gran cascada del maestro Marc Ferrari. Muchísimas gracias nuevamente por compartir tus conocimientos y por haberlos mostrado así tan abiertamente. A vosotros recordaros que si os ha gustado este tutorial os agradezco mucho un me gusta. Ha llevado un tiempo interesante el poder estudiar las técnicas de Marc. Y si tenéis alguna duda no dudéis en preguntarla y en participar en el foro de Promotion. Sin más, que la fuerza de los Saiyan y la cascada os acompañe. ¡Chao!